Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todos estén súper bien. Aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio de Pensamientos Contrarios, nuestro podcast que ha traído comentarios duros, comentarios tranquilos, a gente que le ha movido, a otros que le parece bien. Pues lo importante es saber tu comentario y conocer tu opinión respecto a todo el contenido que estamos haciendo. Hoy estamos en un espacio abierto, Julio. Sí, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola a todos. Está bueno así para, no sé, la inspiración y Y dejar de además que ver vamos a hablar de un tema que aparte, sí. necesita estar abierto. Sí, sí, entonces como que si vamos a hablar de sacrificio y de encerrados era como medio contradictorio. Correcto. Vamos a hablar hoy de un tema, hablando de todos estos temas del dinero y que a todo el mundo le gusta que hablemos. Vamos a hablar del dinero desde la relación. ¿Por qué no el dinero has pensado en algún momento si el dinero puede convertirse en una relación tóxica? Hay gente que tiene relaciones tóxicas con el dinero y el dinero, o viven solo por el dinero, o el dinero como que domina todo su, como yo digo, tienen el billete aquí, entonces no ven otro tipo de cosas. Pero también hay gente que ve el dinero muy lejano, ¿no? Y me parece que eso también como algo que no es para ellos. Y creo que ahí entra el tema del sacrificio, que es lo que vamos a hablar de hoy, el día de hoy, y creo que es que podríamos empezar por allí. Yo siento que nos educan, creo que es algo muy latino, lamentablemente, Ujú. porque conozco gente de Europa que, o sea, como que no se preocupa tanto, pero claro, hay un contexto distinto al que tenemos acá, ¿cierto? Porque a lo mejor familias o personas que crecen en carencia, como ya tú lo hablabas en episodios anteriores sobre el ADN financiero y todo eso, o la historia de nuestros padres y tal, que se comen esa verdad o se creen esa verdad de que el dinero, o sea, hay que ser una cosa extraordinaria para, para poder tenerlo o para poder generarlo, o que generarlo implica el tema de partirse el lomo y todas estas cosas. Pero bueno, como tú eres una persona que tiene años hablando de eso, yo quisiera hablar de primero de ese pensamiento o esa creencia limitante, si tú la has tenido, cómo la viviste, el tema de que el dinero es sacrificio y hay que trabajar muy duro para tenerlo, o sea, y cómo te pasaron ese pensamiento, cómo te relacionaste con ese pensamiento. Sí, hoy, bueno, hablando, si vamos a hablar del dinero desde la relación, partimos siempre de lo que hablamos, ¿no? El dinero es una energía y es la misma energía con la que, de la misma manera como tú te relacionas energéticamente con el dinero, te relacionas con tus amigos, te relacionas con el sexo, porque es la misma energía Claro. al final. Pero creo que es importante partir desde un inicio y es que el dinero no lo podemos ver afuera. La mayoría de la gente y todos en algún momento actuamos desde el dinero está afuera, el dinero está en el empleo, el dinero está en la oportunidad, el dinero está en que allí está una oportunidad que yo puedo buscar, porque el dinero no parte de afuera, el dinero parte de adentro. Y como algo que siempre también hemos hablado de esas relaciones primarias. Nuestra relación más importante es nuestra relación con nosotros mismos. Claro. Entonces, cuando no entendemos o no manejamos o nos cuesta entender cómo es la relación con nosotros mismos, pues obviamente nos va a costar la relación con el dinero. Porque cuando vemos el dinero afuera, pensamos que todo está afuera y nos olvidamos de nuestra relación. Yo pienso que nosotros no somos lo que pensamos, sino que somos los que en esencia o lo que en esencia somos como personas. O sea, nosotros no actuamos en función a lo que pensamos, sino a lo que somos. Ok. Y que cuando nosotros no tenemos claridad de cómo es esa relación básica que volvemos al origen, ¿no? A mi papá y a mi mamá, cómo me formaron mi papá y mi mamá, cuáles fueron las creencias que traigo desde esa herencia de mi papá y mi mamá, pues esa es la misma manera que nos relacionamos específicamente con el dinero. Te doy un ejemplo. Si a mí me enseñaron, como evidentemente fue así, mi papá a mí me enseñó a que para ganar dinero yo tenía que trabajar muchísimo. Y esto creo que en algún capítulo lo dije. Mi papá, yo era excelente estudiante desde kinder hasta bachiller. Y en la universidad también fui muy buen estudiante. Pero mi papá era de los que me decía, yo no te voy a premiar por lo buen estudiante que eras, porque es algo que Es lo tenías, que tienes que hacer. es lo que tienes que hacer.
y tampoco vas a disfrutar tus vacaciones hasta que no pases un tiempo trabajando en los negocios de la familia para que entiendas, y este fue el mensaje, para que entiendas el valor de lo que es ganar dinero. Entonces, claro, un adolescente, 14 años, 13 años, que me iba a los, mi familia tenía estacionamientos, teníamos una red de estacionamientos de las más importantes en el país, y a mí me llevaban a trabajar en los estacionamientos. Y aquí hay una historia también interesante que luego contaré. Pero me llevaban a que tenía que pagar un precio de trabajo para poder disfrutar las vacaciones que me merecía por Un precio de esfuerzo. un esfuerzo, un trabajo, pero tú puedes trabajar y que te guste el trabajo. Claro. Pero cuando el trabajo no te gusta, se convierte en un sacrificio y se convierte en un esfuerzo que me llevó durante muchos años y mucho tiempo fue después que me di cuenta en trabajar por dinero, en que, o sea, para yo poder ganar dinero necesitaba sacrificio para poder ganar ese dinero. Y, o sea, vinculaste el dinero con este trabajo duro y Claro, con este sacrificio. porque volvemos al origen. Nuestras acciones o nuestras relaciones primarias son las que nos determinan nuestro futuro en el camino Claro. de la vida. ¿Y te gustaba lo que hacías en ese trabajo? No, nunca me gustó el trabajo. Es más fácil relacionarlo con... Pero la vida es muy jodida, ¿no? Porque nunca me gustó ese trabajo de los estacionamientos. Pasó mucho tiempo, me graduó, empiezo a trabajar en otras cosas. Pero cuando no terminas la asignatura pendiente, la vida te vuelve a llevar, Ah, sí, ella es la mejor maestra, totalmente. te vuelve a llevar otra vez al camino. Y me acuerdo mucho que me graduó. Antes de graduarme hice la tesis en una empresa muy importante en Venezuela y la tesis fue tan buena que al graduarme ya tenía el empleo de ser gerente de la planta de Avon Cosmetics de Venezuela. O sea, imagínate, haber trabajado para esta empresa. Claro, muy grande. Me voy a la ciudad a celebrar mi graduación. Me acuerdo el lunes, me voy de nuevo a Caracas a trabajar y llegando al trabajo, mentira, al otro día voy a trabajar y recibo una llamada de mi casa que mi papá le acaba de dar un infarto. Joder. Mi hermana estaba también fuera, somos dos hermanos, y dije, bueno, me toca volver al origen para trabajar en algo que no me gusta, que eran los estacionamientos, porque mi papá necesitaba en ese momento apoyo económico. Claro, y era la empresa familiar. Era la empresa familiar, mi mamá en ese momento no trabajaba, estaba encargada de mi papá, un infarto a los 40 años, y me regreso, dejando la posición de gerente de planta de una empresa tan importante como Que sí te gustaba. que sí me gustaba para darme cuenta después que no me gustaba. Pero en Ok. ese momento sí me gustaba, ¿no? Entonces regreso otra vez a trabajar y empiezo a trabajar en los estacionamientos. Y yo decía, nada, estoy trabajando en algo que no me gusta. Y en algo que no es tuyo, aparte, porque lo otro sí era tuyo, porque te lo ganaste tú. O sea, de lo que me estás contando Mío entiendo, en el logro. por eso digo, o sea, de lo que me estás contando entiendo que tu papá te dijo, tienes que, y entonces lo hiciste, por esto, pero, Perdón, nunca me dijo tienes que, ok, pero yo aprendí a ser agradecido con los padres, con mi padre, porque me dio ok. todo lo que tengo. Entonces, nunca me dijo, tienes que venirte. No, yo sabía que tenía que irme, porque los estacionamientos estaban solos, No, 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 pero yo me refiero a ese momento de la adolescencia donde te pone a trabajar. obligados. Por eso, es obligado. Y en esta etapa de tu vida, que ya estabas más grande, cuando ya eres gerente y tal, sí es algo que te ganaste por tu desempeño. Ese desempeño me graduó, inmediatamente me contrata esta Exacto. empresa. Tuve un logro como Exacto. profesional Y tuyo. y mío de que me gustaba, ¿no? Era Exacto. Entonces tienes que volver dejar lo que logré, por tu cuenta. nada obligado, sencillamente una cuestión que me salió a hacerlo. Me devuelvo a trabajar en los estacionamientos y ahí comienza un proceso muy interesante de primera fase de ese proceso, porque dije, bueno, ¿qué tanto se puede aprender en los estacionamientos? Cobrar, dejar que los carros entren, bla, bla, bla. Y dije, ¿por qué no empezamos a meterle tecnología a esto? Entonces empecé a generar recibos de pago, no como mi papá y todos los hacían manualmente, sino que los hacía computadora. Claro. Entonces ya empecé a crear un ambiente, que esto es un punto importante,
que también lo hemos hablado en algunos de los capítulos, hay un mensaje por allí bien tóxico, actual, que hay un montón de gente diciéndote, trabaja en lo que te apasiona, trabaja en lo que te guste. Si no te hace feliz lo que estás trabajando, no trabajes en eso. O lo peor, peor aún, si no trabajas desde tu pasión, pues no, preferiblemente que no hagas nada. Entonces ves un montón de gente esperando que le aparezca el trabajo que le apasiona para poder producir dinero. Pero cuando tú tienes la necesidad económica de pagar servicios, de Claro. pagar educación, de pagar tu casa, de tener responsabilidades, me podrá apasionar ser el mejor actor de cine, pero me toca trabajar atendiendo en un restaurante Claro. y me toca trabajar con eso, ¿no? Cuando la vida me pone a trabajar en los estacionamientos, yo empiezo de algo que no me gusta a empezar a buscar ambientes de eso que no me gustaba y que me empezaran a gustar. Bueno, y apropiarte también, ¿no? Y Para darle tu toque al trabajo. correcto. Además que al final era dinero mío, era de mi familia, o sea, era plata mía, era el ingreso del Patrimonio, el patrimonio patrimonio, familiar. ¿no? Y dije, bueno, vamos a poner computadoras aquí, vamos a poner computadoras acá. E hice la primera fase de eso, que era, ya mi papá mejoró, dije, papá, me voy otra vez. Me quiero ir a Caracas a buscar, trabajar en una empresa y logro entrar a una de las mejores empresas en Venezuela en aquel momento de consumo masivo, que era Cigarrera Bigot. En aquel momento ingreso en un cambio importante de Cigarrera Bigot. Ahí trabajo durante 6 años. Y la vida de nuevo, como un segundo infarto para mi papá, me llama otra vez. Otra vez se repite la historia. Mm. Y hablo con la empresa que estoy, ya no digo a renunciar, sino que digo, ¿por qué no me trasladan para trabajar en la zona donde están los estacionamientos de mi papá? Y puedo trabajar y puedo estar pendiente de las dos cosas. Y así fue, me trasladan, trabajo allá. Pero yo sabía que al trasladarme a una ciudad que no era la ciudad más importante, que era Caracas, yo sabía que mi profesión me había llegado a su fin allí. Porque en este tipo de empresas, o sea, tú te juegas el juego verdadero cuando estás en las Claro, adentro. sedes grandes, las Sí, 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 sí. corporativas, o sea, todo esto. Pero ya yo sabía, además que ya yo empezaba a vivir ese tema de no tener necesidad, o sea, no quería seguir siendo empleado de nadie, ¿no? Entonces llego, encuentro la oportunidad de montar un negocio que no tenía nada que ver con estacionamientos ni con la empresa donde estaba. Y al año la empresa nos dice, tanto a mi amigo y yo, que éramos parte de la empresa, nos dice, ustedes saben que no se puede trabajar para otra cosa, sino trabajar exclusivamente para la empresa, ustedes se van. Y me votan en ese momento de una empresa que me daba todo en aquel momento, que era Bigot. Y dije, llegó el momento de empezar a emprender por mi propia vida. Pero se repite otra vez el patrón de el sacrificio para ganar dinero. ¿Sabes? Lo que hablábamos al principio. Claro. Esa relación tóxica con el dinero. Entonces, entra en mí ese ADN del éxito que te venden, de que tienes que ser exitoso, de que para ser exitoso necesitas trabajar muchísimo, necesitas esforzarte mucho, y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y me llené de tanto trabajo en aquel momento que lo único que sabía en mi vida era trabajar y producir dinero. Pero llegó un momento en que dije, el juego ya no es así. Y empecé a entender que la fórmula no era el sacrificio para ganar dinero, sino empezar a encontrar vías mucho más inteligentes de poder ganar, para empezar a agregar algo que estaba prohibido también en los padres de nuestra época, que era el disfrute. Claro, sí. O sea, nuestros papás no disfrutaban, o por lo menos los papás que yo tuve, y en gran mayoría lo he hablado con muchos amigos, nuestros papás no disfrutaban. Yo me acuerdo, de verdad, o sea, pocas veces viajé con mi papá, a no ser que una Semana Santa que otra ir a Mérida, a los páramos andinos, y una sola vez que fuimos a Disney con mi papá para disfrutar, porque mi papá no se permitía el disfrutar en función al trabajo. Sí, les pesaba eso. No había el merecimiento, no, era trabajar, era ahorrar para los momentos difíciles, era ahorrar porque mi hijo va a la universidad, era ahorrar y ahorrar y trabajar, y así se les fue gran parte de la vida a nuestros papás. Y yo empecé a repetir esa historia en mi vida. Empecé a trabajar, no me daba espacios para vacaciones, era trabajar y producir dinero. Pasa la vida y nace mi primera hija. Y en ese nacimiento de mi primera hija,
siento, y esto lo hablamos también en algún capítulo, siento que empiezo a repetir esa historia con mi hija. Entonces empiezo a exigirle a mi hija que tiene que ser muy buena estudiante. Pero claro, si eso es lo que tú conocías, Eso es lo que repetía. Eso fue lo que conocí. Pero aquí es donde llega un momento en que la vida te dice, ok, pasas toda la vida responsabilizando a tus papás y eres así justificando porque te criaron así, o sencillamente te das cuenta de que ya cuando tienes hijos ya no puedes, o por lo menos no es la intención, repetir ese patrón que venimos. Entonces empiezo a repetir ese patrón en la vida de mi hija, le empiezo a exigir a mi hija que tiene que ser muy buena estudiante. Eh, no fui tan rígido en que no pudiera disfrutar, muy chiquita todavía, 4, 5 años, 6 años de vida, pero empecé a repetir ese patrón, exigirle que tenía que ser excelente, así como me exigieron a mí, y llegó un momento en que dije, no, tengo que soltar y tengo que soltar esto, ¿no? Estando ya independiente, con una hija, dije, la vida me puso a trabajar en algo que nunca me gustó, que eran los estacionamientos. Y hubo un momento en que dije, hey, vamos a enseriarnos con esto. Así como que tú dices, te conviertes en adulto. O sea, llega y dice, bueno, convirtamos esto en algo que yo soy capaz de convertir. Y empecé a agarrar todos los estacionamientos. Empecé a meterle full tecnología. Empecé a crear un modelo de franquicias. Empezamos a crecer y llegamos a tener más de 20, 30 estacionamientos en Venezuela y se convirtió para estacionamientos en aquel momento en la franquicia más importante de estacionamientos de Venezuela. Yo me salí de lo que no me buscaba, me salí de la parte operativa del negocio, me salí de la parte de los estacionamientos, contraté gente que se encargaba de esa parte operativa, porque yo decía, yo había estudiado para el marketing, yo había estudiado para la estrategia, yo había estudiado para construir otro tipo de negocios. Y eso fue lo que hice. ¿Y dónde está la reflexión de todo esto? Luego entra la revolución venezolana, nos expropian los terrenos. Oh, esta parte la podemos poner gris en la edición. sí, sí, sí. Aparece el bendito comandante Hugo Rafael, nos expropian los terrenos, nos quitan los estacionamientos, todo el desastre para la empresa privada. Qué fuerte. Y allí, pues bueno, entramos en otra fase que me voy del país y todo lo demás, pero ¿dónde está la lección de la vida? Por lo menos para mí. Desde chiquito me obligaron a hacer algo que no me gustaba, pero por deber a la familia lo acepté. Empecé a crear patrones tóxicos de la relación con el dinero que me llevaron luego a un tema de salud que fue como el punto de inflexión en donde dije, yo no puedo seguir trabajando como estoy trabajando y ahora necesito buscar un equilibrio. Ahorita vamos a entrar en el tema más puntual del dinero. Pero la vida me puso a trabajar en algo que no me gustaba y pude tener la misma opción de mandar todo para la mierda e irme a trabajar en un empleo para una empresa que sí me gustara o decir, esto fue lo que me dio la vida, pues ¿cómo hago para que esto me guste? Y empecé a reconstruir toda una empresa básica de un terreno a todo sol de estacionamientos a la franquicia mayor de estacionamientos prácticamente en toda Venezuela. Entonces, creo que aquí hay una primera reflexión que tal vez no tiene que ver mucho con el tema tóxico del dinero, pero que tiene que ver con ese proceso de resiliencia que el ser humano debe tener y dejarse de comer esas estupideces que nos dicen de que tienes que trabajar en lo que te apasiona. Coño, eso es lo ideal, obviamente, pero ¿qué pasa en el momento que eso no ha llegado? Claro. Y yo creo que aquí hay un punto importante a rescatar no es pensar que lo que estás haciendo hoy no te gusta, porque yo en el día de hoy en mi negocio también hago un montón de cosas que no me gustan, pero es que el resultado final es el que busco, Claro. que es la tranquilidad, que es la libertad, que es ganar dinero, porque me fascina ganar dinero, me fascina vender, pero buscando y tratando de encontrar esos procesos que conecten con lo que en esencia tú eres. Y evidentemente no vas a tener el 100% de algo que te guste, pero sí vas a tener ciertas cosas que son las que te enfocan para desarrollarte allí. Y no necesariamente es el clásico mensaje de la gente que se divorcia y se ha divorciado 3 veces y dice, no, es que es culpa del otro. No, 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 ya va. Vamos a revisarnos un ratico a ver si es algo de Claro, la nosotros. relación era de dos. La relación era de dos, pero la relación más importante, volvemos al origen, es la nuestra, Claro, con claro. el dinero. Cuando entramos entonces en el tema del dinero, ese proceso de sacrificio, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo te formaron a ti con respecto al dinero? Yo creo que
rescato varias cosas de los que me cuentas. Y primero, que lo mencionaste al principio del episodio, lo que somos. Y lo que somos no se puede ocultar, me parece a mí, Correcto. en todos los aspectos. Y mira que tú estuviste en esta, o bueno, eso es lo que estoy entendiendo, pues, en mi apreciación. Estuviste en esta relación con tu papá, que obviamente estoy seguro que lo hizo desde el amor y desde que también quería darte lo mejor y tal. No, y ahí hay un espacio, disculpa que te interrumpa, Julio, ahí hay un espacio de transición personal muy fuerte, porque yo tenía mucho choque con mi papá por todo Claro. eso. Cuando empecé a crecer, yo llegué a recibir mensajes desde el amor, porque yo sé que mi papá no lo hizo con ningún tema. Lo digo ahora después de haber sanado mucho de esto, ¿no? Pero yo sé que no lo dijo nunca desde la rabia, es más bien desde la rabia interna que no la sabía expresar, sino desde el amor hacia nosotros, o hacia mí en este caso. Mi papá llegó a decirme un momento en que su hijo no lo podía superar. Yo me metí en el negocio de él, o sea, él construyó el negocio de los estacionamientos, pero yo lo convertí en otra cosa y llegamos a tener roces muy fuertes porque mi papá me decía, es que tú quieres hacer las cosas como tú quieras y no es como tú digas, es como yo digo. Y en ¿Sabes que me pasa lo mismo con mi mamá? Y esa es una de las cosas que yo le digo. Obviamente, ese es tema complicadísimo con los muy papás, complejo, muy sobre todo cuando son papás. Porque correcto, cuando uno es hijo, uno lo entiende, pero cuando ustedes son papás, correcto, que es como que, bueno, pero tú me criaste para que yo desarrollara un pensamiento crítico o para que desarrollara mis propias ideas. Para eso me criaste y para eso me mandaste a estudiar y para eso me pediste. correcto. Entonces, cuando ya lo tengo, ¿Te ¿ves molesta? cómo te molesta? O sea, bueno, pana, ponte de acuerdo, ¿sabes? Como que, Correcto, pues claro, entonces se quedan como que, no, 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 ya va, pero yo no te eduqué para que me vengas a decir a mí cómo hacer las cosas. correcto. Porque también creo que podríamos hacer otro capítulo de eso en el futuro, pero es como que el papá siempre se quiere quedar en la posición de papá. Y yo siento que la vida como que también hay un momento en el que da la vuelta porque la gente envejece, Así o es. mira que tu papá le O dieron tú unos, haces papá y o te empiezas haces a papá. entender el otro ciclo, el otro lado de la historia, ¿no? Exacto, exacto. Clásico de estos de que se meten después en la crianza de los nietos y tal, y es como que no te puedes meter porque Correcto. no debería. Pero bueno, retomando, lo que iba a decir es que cuando eres, o sea, uno es como es, ¿sabes? Y creo que te pasó fue que estuviste en un entorno de la vida, te puso en un espacio donde no era lo tuyo, te saca de un lugar que sí, a lo mejor sí era tuyo, así no te gustara en el fondo y tal. No sabemos si va a ser lo mío o no. Exacto. Pero tú dices, bueno, pero le tengo que meter veneno a esto a mi manera, le tengo que meterle mi toque. Y yo creo que eso es inevitable, ¿no? Entonces, lo que quiero concluir con esto es como que si bien aprendemos la relación con el dinero de nuestras relaciones básicas, lo que vemos, también tenemos derecho a tener nuestra propia relación con el dinero Pues, a cambiarla y a también, a lo que crearla. quiero. Pero yo creo que hay gente que se le va la vida y nunca tuvo una relación así. Así es. Yo he estado todo el episodio con este celular aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Ay, todos saben que tú trabajas con redes sociales, así que puedes tener celular ahí. Vamos a darlo acá. Eh, es como cuando tú, por ejemplo, Julio, te pones una meta. Clásico de los mensajes que hoy nos dan. No, es que tienes que ponerte metas y tienes que levantarte a las 5 de la mañana para poner y planificar. O sea, un montón de tácticas que pueden ser muy buenas, pero que hay que adaptarlas a uno. O sea, Claro. a mí me gusta trabajar desde las 10 de la mañana y logro los resultados, pues bien. Pero hay gente, y a veces a mí me ha pasado, que te pones, voy a subir una escalera, porque la escalera me va a llevar al éxito, me va a llevar a la cima. Y cuando llegas al final de la escalera, te das cuenta que no era el camino que tú querías. Y es ahí donde tú ves gente, sobre todo esto lo vemos en la segunda parte de la vida de la mayoría de los seres humanos, 25, 40 años en adelante, que viene la crisis de los 40. La gente dice, deja a alguien muy exitoso de una gran empresa, de repente manda todo por la mierda y se va por la montaña a escribir libros, ¿no? Porque ese era el camino que originalmente tenía. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en un patrón, volviendo al tema del dinero, o sea, la vida te da situaciones. Para mí, el verdadero propósito o el verdadero logro o el verdadero éxito no tiene nada que ver con la portada de una revista. Tiene que ver con el carácter como ser humano que tú tienes para trabajar, ni siquiera confrontar ni afrontar, sino para trabajar con lo que la vida te da en ese momento. Si tú empiezas a construir tu vida, bueno, clásico canción, si la vida nos da limones, hagamos limonada, ¿no? Si tú empiezas a crear esa limonada y te gusta el sabor, bien. Si no, no pares de seguir haciendo las cosas. Y cuando hablamos de dinero, hablamos mucho,
de eso, de dónde parte mi relación, de dónde parte, cómo me criaron. Me criaron desde la desconfianza, me criaron desde el sacrificio, como fue mi caso, me criaron desde más sacrificio y menos disfrute, me crearon desde el disfrute nada más. Todos esos patrones son los que nosotros en algún momento tenemos que detenernos para poder evaluar el camino que estamos andando. Cuando te hablaba de mi papá, yo tuve que hacer un trabajo personal bien fuerte conmigo. Empecé a trabajar con terapeutas, con coaches, con psicólogos, para poder quitarme ese patrón. Ya no era una labor de mi papá, era una labor mía. Era una labor en la que yo necesitaba vivir la vida de una manera diferente. Y, como te dije al principio, tenía muchos choques con mi papá, pero llegó un momento en que dije, la responsabilidad no es de él, es mía. Y empecé a trabajar en mí. Y los últimos 4 años de vida de mi papá, después de haber sido un tema complicado de relaciones todo el tiempo, nunca nos dejamos de hablar, nunca nos separamos, pero siempre había mucho roce. Esa fue la razón tal vez por la cual yo me fui muy temprano de mi casa. Pero 4 años antes que mi papá muriera, nos convertimos en grandes amigos. Ni siquiera por él, porque mi papá seguía siendo mi papá, sino por el cambio que yo tuve que dar a mí, para mí. Y aunque soy ya muy duro esta escena, un 23 de diciembre, un 23 de octubre del año 2010, estoy saliendo yo para un viaje a los Estados Unidos y mi mamá me llama, me estoy vistiendo, y mi mamá me llama y me dice, Katira, a mí me dicen Katira en mi casa, Katira, vente porque tu papá le dio algo. Y bueno, cuando llegué a la casa de mi papá se había muerto, le había dado una muerte súbita. Y a mí me tocó cargar a mi papá muerto y acostarlo en la cama. Y para mí, o sea, lo voy diciendo y lo voy recordando, para mí fue el cierre del ciclo con mi papá. A pesar de que él murió ese día, después de ahí tuve una relación muy sana con él, después de muerto, pero también muy sana con mis hijos, que es allí donde está la magia de la vida. Cuando tú eres capaz de cerrar ciclos y abrir otros, esos cambios de ese nuevo ciclo se repiten en una vida tal vez diferente para ti. No voy a ponerle etiqueta ni de buena ni mala, sino una vida diferente en la que ya el sacrificio me importa muy poco, a pesar de que trabajo mucho, me gusta trabajar. Mis hijos les quité ese peso de ser los mejores. A mí no, mamá y mi papá me llevaban a convertirme en el ser perfecto. O sea, yo, algo también te lo comenté en su momento, yo escribía una plana y no, mi mamá no me permitía borrarla. Yo me quitaba la página y haz otra nueva. O Claro. sea, me formaron en un momento de mucha exigencia personal y además el trabajo del sacrificio por el dinero que tuve que trabajar muchísimo en mí. Entonces, ¿dónde creo que está el mensaje? Venimos con unos patrones, la vida la podemos permitir a que nos maneje durante toda la vida ese mismo patrón, o soy capaz de detenerme cuando estoy en ese trabajo personal y darme cuenta, me toca cambiar ciertas cosas. Totalmente, totalmente. Y gracias por compartir tu testimonio. Me imagino que todos tendrán relaciones con, lo pueden dejar en los comentarios, relaciones o sea, complejas con los papás, ¿cierto? Porque son las relaciones como más complejas, valga Y son la las más abundancia, básicas. claro, sí. Pero rescato varias cosas. Sí, sí hay cosas, hay unos comentarios como que quisiera agregar, y es que también siento que hay circunstancias más grandes que uno. Por ejemplo, tú tuviste el privilegio de crecer en un espacio que estoy seguro que tu papá se habrá partido el lomo, como ya dijimos, para poder generar eso y darte la mejor vida a ti y a tu familia, y como tú lo estás haciendo hoy. Pero hay gente que sí tiene como muy bajos recursos, ¿cierto? Y hay unas circunstancias como más grandes, que están en pobreza extrema y tal. Sin embargo, conocemos historias de personas que han cambiado incluso de manera colectiva porque Correcto. inventaron algo o se destacaron demasiado en un lugar y tal. Em, y bueno, como esta historia como tan novelesca de alguien que pasa de la pobreza extrema a la riqueza, ¿cierto? Existe. Exacto, sí. Em, pero vuelvo y repito lo que dije hace rato, creo que es el hecho de apropiarse. Sé que no todos tienen el coraje ni la capacidad de hacer la introspección, tú sí la tuviste, de decir, bueno, o sea, tengo que ver qué hago, y ya de ahí comienza otro camino para ti, y que es todo lo que tienes y lo que compartes. Em,
Pero, a ver, si contrapones hoy tu relación con el dinero hoy, porque no digo, no imagino que no ha sido fácil eso, Esa dejar de transición, sacrificarse por tener plata, ¿cierto? correcto. O sea, pero si pusieras hoy, o sea, si toca hacer un cuadro comparativo en cómo te relacionas con la plata hoy, tanto para producirla como para gastarla o para invertirla, a como lo hacías antes, tanto cuando eras adolescente, niño, con tu papá, después tus primeros trabajos, ahorita, ¿qué salvarías como para que la gente se lleve eso de educación y de inspiración? Sí, uno de los patrones que yo repetía mucho con el sacrificio por el dinero era, bueno, el sacrificio por el dinero o el sacrificio para poder lograr hacer dinero lleva a dos cosas. Una, a guardarlo Mm. mucho porque no sabemos en qué momento puedo llegar a una situación complicada y tengo ahorrado. Y la otra, a no premiarte por eso. Y fueron las dos cosas que yo empecé a trabajar. A mí me ayudó mucho el estar trabajando muy cercano a Bob Mandel, alguien muy reconocido, ya murió, que hablaba mucho de la abundancia, ¿no? Y él conectaba mucho la abundancia con Dios. Y, 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 y aunque yo no me caracterizo por ser religioso, sí creo que hay un Dios, esa energía divina, como algunos lo llaman, tú lo puedes llamar como tú quieras, pero hay algo muy superior a nosotros que es la que nos rige. Pero hay dos situaciones importantes allá a trabajar. Primero, el dinero ya está. O sea, cuando nosotros entendemos Y siempre va a estar. que siempre hay. O sea, no es que por el hecho de que tú ganes más que yo en la empresa que estoy, entonces tú me estás quitando una parte a mí. No, no, el dinero está. Y de hecho Dios nos crea bajo su semejanza y nos hace seres diferentes todos. Por eso es que mucha gente dice la competencia. Yo no creo ya en la competencia, porque yo sé que tengo competidores, entre comillas, muy buenos, pero también sé que tengo cosas diferentes a ese competidor que me hace ser diferente. ¿Mi habilidad cuál es? Poder dar un mensaje en la que yo resalte mis talentos comparado a alguien que está compitiendo. Entonces, primer punto, el dinero ya está allí y eso es parte de la abundancia. Pero el dinero está allí no para correr a buscarlo, sino para conectarnos con esas relaciones originales, trabajarlas en mí para que eso se manifieste afuera. Por ejemplo, por ahí mucha gente debió haber escuchado o haber visto el libro o la película El Secreto. Mm. Mucha gente confundió el secreto con el hecho simple de afirmaciones y pensando en nueva era y hacer ponerse así on para que te llegue. No, el trabajo no es el sacrificio de salir a buscar y correr a ver quién llega a la oportunidad primera. No, el trabajo es aquí, aunque soy muy abstracto. El trabajo es personal. El trabajo es desde dónde yo quiero producir el dinero, desde por qué quiero producir el dinero. ¿Por qué yo no decir, bueno, yo me puedo ganar $5,000 mensuales, que tal vez para otro es una cagada, pero para mí me da todo lo que yo necesito? Porque el otro error grave y que vemos mucho en este momento es la comparación con otros, ¿no? Nos comparamos con otros, entonces aquel hace mejores cosas que yo, por eso gana más dinero que yo. No, no. Yo creo que el primer... O la pregunta, ¿qué es lo que hace para? Y lo puedes averiguar y lo puedes ver, pero no para copiar al otro, sino para trabajar en ti y preguntarte el por qué o qué puedes hacer, no que te está faltando, sino qué puedes hacer para encontrar eso. Porque otra de las cosas, yo practico mucho y ahora más que nunca la oración como una manera de conectarme conmigo, ¿no? Y mucha gente dice, voy a orar, o voy a rezar, o voy a la iglesia, o lo que sea. No es que vaya a la iglesia, yo oro conmigo. Y la gente pide de lo que no tienes. Por ejemplo, Señor, no tengo plata para esto, dame la plata para esto. Hay gente que ora pidiendo que adolece de algo. No, el trabajo es pensar que ya lo tienes. Claro, El trabajo es pensar, Dios, sígueme dando las habilidades, claro. O aclárame desarrollame, la mente para ver qué estrategia me invento. pero sígueme, o sea, no, Sí, sí, no sí. afuera, aquí, o sea, sígueme dando Ahora, las iglesias están llenas de gente pidiendo eso, ¿no? O sea, las iglesias están llenas de gente que tiene una gran doble moral. Y que es algo que podemos hablar después, ¿no? Que no es, porque aquí sí vamos a alargar el episodio, ¿no? eso ya se vuelve un seriado, ¿no? Sí, correcto. Y doble moral, que podrán vivir la vida que sea, pero doble moral porque piensan que ir a una iglesia y sanar sus culpas te devuelve el lunes a seguir siendo la persona que eres durante toda la semana, porque sé que tengo la posibilidad el domingo de volver a ir a la iglesia.
No la mayoría, no me gusta ser radical y decir que todo el mundo piensa igual. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema de las iglesias. Pero por el otro lado, Julio, entender que el dinero está, pero también el dinero per se no es nada. Nadie quiere guardar billetes malolientos y sucios de gente muerta. O sea, el billete no es nada. El billete es, la plata es entender qué me da el dinero que yo estoy produciendo para mí, según mis valores, ¿no? Quiero mejor educación, quiero viajar. Yo tengo un amigo que ayer me reuní con él, me decía, ya, yo soy millonario. Mudado, el tipo gana mucho dinero. Y me decía, mi única función es viajar. Y me dice, yo hago dinero es para viajar. Yo no hago dinero para guardar, yo hago dinero para viajar. Y buenísimo, entonces a veces corremos detrás del dinero y cuando lo encontramos no sabemos qué hacer con él. Y cuando te lo estoy diciendo también a ti me lo digo a mí mismo. O sea, a veces tengo que hacer un trabajo personal de, bueno, este mes gané tanto, buenísimo, ¿qué hago? Una de las cosas que cambié de Julio fue, yo antes compraba algo, por ese tema del no disfrute, yo antes compraba, yo sé que tú me has insistido mucho de cambiar el celular, para mí que no es un gasto que me importa, Pero por trabajo, solo, trabajo. pero antes yo salía y decía, quiero comprarme estos pantalones. Y lo primero que veía era el precio, Claro. porque hay que ahorrar, no se puede gastar en cosas. Tanto ahorita no veo el precio, lo importante es que me guste, si es que es eso lo que me gusta. Si a mí me gusta un celular y lo veo y no veo el precio, compro. ¿Sí? Entender, cuando eres capaz de entender que el dinero está allí y que lo único que tienes que hacer es trabajar en ti para desarrollar esas habilidades de atraerlo, pues sencillamente es el trabajo. Abundancia es entender que el dinero ya está allí y el trabajo no es ahorrar por ahorrar, sino darte lo que tú quieres o la razón por la cual los agentes motivantes que te llegan a hacer dinero. Para mí esa es como parte de esta lección del día de hoy. Excelente. Bueno, ya tenemos que ir cerrando por tiempo, pero eh, me gusta mucho lo que, no te creas, o sea, todo lo que hablamos acá también yo me lo tomo para mí y efectivamente sí, desde que he empezado a tener la relación como de no ver el dinero como algo imposible de tener, eh, siento que hasta se siente en el cuerpo, se siente distinto. Se siente distinto porque tienes la certeza. Sí, Mucha sí, gente sí, habla de fe y sí, tú debes tener fe en lo que haces, pero la fe por sí sola no hace nada. claro, claro, La no puedo. fe es acción y como te digo, no es la acción de buscar afuera, es trabajar en ti, que en el trabajar en ti entras en el proceso de certeza, que sientes yo soy capaz de lograr esto. Sí, 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 y tener fe en Dios, es que la mayoría de gente que nos ve cree en Dios y tener, ajá, bueno, o en el Dios que crea, pues, pero también tener mucha fe en ti mismo, de que si eres capaz de ir a hacer X trabajo de que no te preocupe darte un tiempo de descanso o un tiempo de disfrute porque vas a tener la capacidad de seguir moviendo el dinero. O sea, somos venezolanos, no podemos decir, ¿cierto? Pero una crisis y tampoco es que estamos en Noruega. O sea, como que Latinoamérica entera. exacto, O sea, exacto. creo que en Latinoamérica había una Por eso crisis siento que es un constante. mensaje con el que todos los que nos ven se pueden relacionar, pero repito, lo que hizo todo el capítulo, o sea, como que confiar en que tú sí tienes la capacidad de generar dinero, generar riqueza, administrarla bien, invertirla bien y premiarte por eso. Creo que te dijiste algo que es clave. Nosotros somos administradores de una riqueza que hay. Nosotros no somos dueños de eso. Y cuando yo soy capaz de entender de que yo no soy dueño de mi dinero, sino que administro el dinero que viene como resultado de las habilidades que yo desarrollo en mí, pues lo sueltas. Lo vas soltando, porque sí, yo administro, yo pago esto, pago mis deudas, mantengo esto, mantengo mis gastos, lo que sea. Pero es una administración, no es una propiedad. Y cuando hablabas de Dios, esto es para otro tema, ¿no? Pero hablamos mucho del Dios afuera y el Dios es adentro. Sí, 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 sí. Y esa es De la acuerdo. conciencia del ser, que desde el punto de vista, los grandes metafísicos han hablado siempre. Es, la conciencia del ser es Dios. Y cuando lees la Biblia, no desde el lado religioso,
sino desde el lado de lo que es, de lo que significó Jesús en su vida, encuentras un montón de veces, Julio, repetida la frase en la Biblia, yo soy. Cuando hablan de Dios, yo soy. Pero no es el yo soy del Dios afuera, es el yo soy de lo que yo soy como persona. ¿Qué soy realmente? ¿Cuáles son mis valores? Yo por eso practico mucho la meditación de Joe Dispenza que habla de la coherencia cardíaca. Lo hemos hablado en algunos capítulos. Tienes un cerebro aquí, pero también tienes un cerebro aquí, inclusive con más terminaciones nerviosas que el mismo cerebro. Y este es el del sentir, este es el Dios del amor, este es el cerebro del amor, de las emociones. Por eso es que cuando a mí me dan los infartos, empiezo a entender de que era falta de amor. Y no era falta de amor externo, era falta de amor propio, de darme lo que verdaderamente yo era como ser humano. Ese fue el proceso que empecé a trabajar en mí. Y me lancé a la vulnerabilidad. Yo creo que si nos estás viendo y sientes cómo trabajar esto, no le busques un método. Nosotros no estamos aquí para hablarte del paso 1, paso 2. Se trata de ser vulnerables. O sea, se trata de lanzarnos y decir, me lanzo al vacío. Estoy conectado con la energía que creas, me lanzo al vacío y empiezo a trabajar en mí. Cuando eres capaz de soltar esa rigidez del mantener una postura, del mantener un nombre, de atreverte a decir cosas en cámara que tal vez muy poca gente dice, cuando eres capaz de lanzarte a la vulnerabilidad, el universo te premia. Y te premia con esos resultados de energía que se traducen en dinero, que se traducen en que de repente en las relaciones que no te gustaban se empiezan a apartar, que empiezan a aparecer las ideas de momento que tú decías, mira, ¿de dónde me salió esta gran idea? O te aparece, de repente andas caminando por un sitio y te aparece alguien que tenías mucho tiempo que querías hablar con esa persona porque le querías plantear algo y de ahí sale una gran oportunidad de negocios. Cuando eres capaz de ser vulnerable y de soltarte a lo que se habla en la mitología griega, irte al infierno de la profundidad, de meterte en donde está lo duro del ser humano, de entender cuáles son nuestros demonios, cuáles son nuestras virtudes y sacar de allí el renacer, ¿no? Lo mejor de cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el mensaje para ir cerrando hoy, ¿no? No, increíble, increíble. Bueno, nada, ya saben que estamos haciendo un seriado sobre el tema del dinero. Pueden ver otros videos. Edgar, diles cuáles son ¿qué le ofreces a la gente? Tenemos TikTok. Entonces no salgo bailando, ¿no? Sino que salgo hablando de todos estos temas de pensamientos contrarios. Tenemos un canal de YouTube donde hacemos eventos en vivo, live, donde compartimos con mucha gente, tenemos contenido semanal y lo mejor de todo, tenemos un canal de comunicación espectacular que es nuestro boletín Pensamientos Contrarios que sale todos los lunes a las 11 de la mañana. Por ahora, todos los lunes a las 11 de la mañana y próximamente nuestro primer encuentro de inmersión, ¿no? Ya les estaremos contando Ya más les sobre estaremos contando un poco más de estos detalles. Así que mil gracias por acompañarnos el día de hoy. La tarea, trabajo contigo, vulnerabilidad y a trabajar en lo que te toca. Chao.